Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos todos a la segunda sesión de la mesa Métricas de la Producción Científica en América Latina de las Métricas 2021. Quien les habla, Mariana Cáceres, junto con Emilce Sena Correa de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, estaremos acompañándolos como coordinadoras de mesa. Recordamos que se dispone de 15 minutos para cada ponencia, seguida luego de la sesión de preguntas. En primer lugar, la ponencia Modalidad, Publicación Continua, Impacto en la Producción y Citación en Revistas de Acceso Abierto, de la autoría de Julio Setter Patiño y Patricia Garrido Villegas. Cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá acompañándonos en esta mesa. Bueno, voy a compartir ahorita primero mi pantalla para empezar con la introducción. Espero que ahí ya todos podamos ver la presentación. Mi nombre es Julio Setter. Hicimos esta presentación, bueno, la hice en conjunto con la maestra Patricia Garrido y nosotros venimos del Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formamos parte del equipo de la base de datos de Cielo México. Aquí les ponemos también nuestro correo por si en algún momento quieren contactarnos, hacernos algunas preguntas. Y bueno, sin más, voy a pasar a la introducción de lo que es este trabajo que lleva por título Modalidad Publicación Continua, Impacto en la Producción y Citación en Revistas de Acceso Abierto. La publicación continua o rolling pass, como se le conoce en inglés, es una modalidad que hoy en día toma cada vez más presencia dentro del ámbito de publicación editorial académica, contraria a la publicación periódica o publicación tradicional. La publicación continua agrupa generalmente en un solo volumen la producción científica que una revista genera en un año. Aunque algunas revistas, debido a la cantidad de artículos que producen, aún siguen fragmentando en números los fascículos que publican. Esto varía de acuerdo a la naturaleza de publicación, más que nada al número de artículos que una revista publica por año. La publicación continua pues retoma en esencia algunas de las características del documento postprint. El documento postprint tiene o hace alusión a esta terminología que lo define como la versión definitiva de un trabajo ya evaluado, aceptado, publicado y lo que es más importante que se puede difundir y citar. El documento postprint digamos que en este contexto lo que ya tiene como característica final es de que el documento ya está dictaminado antes de enviarse al proceso de publicación que ya se maquila de alguna manera, ¿sí? Algunas de las características principales de este modelo de publicación es que la paginación pues ya no se toma como un elemento referencial y esta es sustituida por un número de identificación electrónica, el cual es conocido como eLocation ID. Los documentos pasan a publicarse sin la necesidad de esperar a que otros manuscritos finalicen su dictaminación para completar un fascículo, y es imprescindible que los artículos cuenten con un identificador persistente como lo es DOI, Handle, ARC, entre otros que tenemos. La publicación continua en este aspecto pues está más en consonancia con lo que ahora es la ciencia abierta, es decir, la comunicación de la investigación de los avances se está dando en todo momento, desde la concepción de una idea,
una hipótesis, se va trabajando, todo el tiempo se está comunicando con, digamos, con la comunidad científica y también con personas que están interesadas en estar informadas sobre algún tema en específico. El comunicar también las investigaciones lo más rápido posible, pues la publicación continua está en constante, digamos de que la publicación continua lo que hace es que en cuanto ya esté dictaminado el documento, pues ya se pasa a publicar en el sitio de la revista o en algún repositorio, porque ya se puede tomar como un documento dictaminado. La transición a la publicación continua, al menos en las revistas mexicanas, se ha dado de manera paulatina a partir de su introducción en el año 2018. Al menos esto lo demuestran los datos consultados en la base de datos de Cielo México. Esta base de datos ha sido pionera en la aplicación continua para la publicación de revistas en México, en gran parte gracias al apoyo de la red de colecciones Cielo y a la coordinadora principal que está en Brasil. El estudio aquí presentado detalla el comportamiento productivo de las revistas que han optado por transitar de la modalidad de publicación periódica o tradicional a la publicación continua. Como base del estudio figuran las revistas pioneras que transitaron en 2018 y 2019 a esta modalidad y que conviven dentro de la hemeroteca Cielo México. Con esto se pretende vislumbrar qué revistas fueron las que mejor se adaptaron a este modelo de publicación, basándonos en la cantidad de producción de todos los tipos de documentos que se generaron en este periodo de tiempo, así como el análisis de la citación de los documentos citables que recibieron mediante un índice de citación inmediato. Esto último para responder las preguntas. En efecto, los artículos que adoptan la publicación continua se citan antes que los que se publican en modalidad periódica, y también la transición a la modalidad continua afecta los procesos de producción de las revistas y en qué medida. Sin más, bueno, le doy la palabra a mi compañera Patricia para que nos explique un poco más sobre la metodología que utilizamos para este estudio. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Yo les voy a explicar la metodología que utilizamos en nuestro trabajo. Se definió una muestra de 23 revistas mexicanas que tenían que cumplir los siguientes aspectos. Estar indizadas en Cielo México. De aquí se investigó cuáles también pertenecen a Web of Science, Scopus o ambas bases de datos. También tenían que haber adoptado la modalidad publicación continua en el periodo de 2018 a 2019 en la base Cielo México. Se utilizó la herramienta de análisis y visualización Power BI para graficar los datos obtenidos. Finalmente se optó por dejar fuera a la base de datos Scopus debido a que no se encontró una indización sustancial de las revistas seleccionadas de la base Cielo México. Cabe aclarar que los valores obtenidos del total de documentos producidos y de citas que han recibido cambian dependiendo de la base de datos que se esté consultando. La recopilación de datos se realizó desde 2015 hasta 2020 dentro de dichas bases de datos y se tomó el número de documentos indizados por año para cada revista. La fecha de consulta de datos se realizó de mayo a julio de 2021 y las revistas muestra pertenecen a ciencias exactas, naturales y aplicadas, así como a ciencias sociales y humanidades. Se utilizaron dos indicadores para realizar este análisis. Uno de ellos es el indicador de producción y el otro el índice de inmediatez. En la siguiente diapositiva les explico más a fondo esto. Los indicadores de producción se obtienen de la cantidad de documentos científicos que publicaron las revistas en cierto periodo. Dicho número de publicaciones es considerada una medida de productividad científica. Con estos indicadores se pueden analizar también la cantidad de publicaciones realizadas por un autor, una institución, un grupo de investigadores, campos disciplinarios o países en un periodo determinado. En este estudio se consideró el número de artículos citables y no citables que una revista en particular publica y se tomaron en cuenta las bases de datos Web of Science y Cielo México.
Este estudio alude al índice de inmediatez debido a que este último mide la rapidez con la que se citan los artículos de una revista científica en el momento en que se hace su publicación. El índice de inmediatez se puede consultar en el Journal Citation Reports. Para propósitos de contemplar la totalidad y otorgarle una uniformidad metodológica a nuestra muestra, este índice tuvo que ser calculado de manera manual con la fórmula que se muestra en la diapositiva. Para el cálculo de este índice se consultó tanto la cantidad de documentos citables como las citas recibidas en las bases de datos Web of Science, Scopus y Cielo México. En cuanto a los resultados, les mostramos las gráficas y los datos obtenidos del estudio de la producción de las 23 revistas que pasaron a publicación continua entre 2018 y 2019 han sido graficados para una mejor comprensión. Se agruparon primeramente todas las revistas que consideramos que aumentaron su producción con respecto a años anteriores antes de transitar a la publicación continua. En la imagen se grafica la información obtenida de la base Web of Science. Se puede observar cómo este grupo de revistas tuvo un aumento de producción, ya sea de manera moderada o significativa. Justamente su cambio a la publicación continua, o al menos en 2 años que siguieron, 2019 y 2020. Las flechas de color verde están indicando el año en que transitaron a publicación continua. Aquí obtuvimos 10 revistas con casos positivos de aumento en la producción. En la gráfica observamos que el número de revistas que aumentaron su producción en la base de datos Cielo México, las cuales fueron 8 revistas, se puede observar que los casos más significativos son los siguientes. Abanico Veterinario aumentó de 22 documentos en 2019 a 40 en 2020. Acta Universitaria pasó a publicación continua en 2019 y en ese mismo año aumentó considerablemente su producción. RIDE pasó a publicación continua en 2019 y para 2020 aumentó considerablemente el número de documentos, de 87 a 113. Secuencia pasó a publicación continua en 2019 y para el siguiente año aumentó sus documentos, de 26 a 43. A continuación mostramos 2 gráficas en donde se pueden observar los resultados que arrojó el análisis tanto de la base Web of Science como de Cielo México, de las revistas en las que su productividad descendió al transitar a la modalidad de publicación continua. En la base de datos Web of Science, las revistas que disminuyeron su producción en el periodo de 2018 a 2019, cuando pasaron a publicación continua, fueron 11, de las cuales los casos más significativos fueron Acta Zoológica Mexicana, que pasó de publicar en 2018 65 documentos a 28 en 2020. Culturales pasó de 34 documentos en 2018 a 16 en 2020. La Revista Electrónica de Investigación Educativa pasó de publicación continua en 2019 y publicaba 72 documentos para el 2020. Para el 2020, publicó solo 47. En la base de datos Cielo México, las revistas que disminuyeron su producción en el periodo de 2018 a 2019, cuando pasaron a publicación continua, fueron 14, de las cuales los casos más significativos fueron Acta Botánica Mexicana, que pasó de publicar en 2019 77 documentos a 37 en 2020. Huitzil pasó de 33 documentos en 2019 a 13 en 2020. La Revista Mexicana de Biodiversidad, antes de pasar a publicación continua en 2018, publicó 129 documentos. Cuando pasó a publicación continua en 2019, disminuyó la cantidad de documentos a 90. Superficies y Vacío publicaba más documentos antes de pasar a publicación continua en 2019 y disminuyó considerablemente la cantidad de sus documentos, llegando a 2 tan solo en 2020. Finalmente, mostramos los resultados del índice de inmediatez, y el índice de inmediatez lo calculamos con la información obtenida en la base de datos Web of Science, debido a que en la base de datos de Cielo México y en Scopus no se encontraron datos sustanciales que permitieran observar un resultado más visible. En la mayoría de las revistas analizadas, el índice de inmediatez no arrojó los datos esperados. De las 23 revistas, solo 6 tuvieron un comportamiento positivo, más evidente que el resto de las mismas. De esas 6 revistas, los casos más notables fueron Acta Zoológica Mexicana, que aumentó su índice de inmediatez a partir de 2018, año en que pasó a publicación continua, y lo siguió haciendo para el 2019 y 2020. Comunicación y Sociedad aumentó su índice de inmediatez a partir de su cambio a publicación continua en 2019, y para el año 2020 dicho índice aumentó considerablemente respecto al resto de los años, cuando aún era publicación periódica.
Eso es todo por mi parte. Les cedo la palabra a mi compañero Julio. Sí, gracias. Y bueno, ya para finalizar, pues nos gustaría dar una pequeña, un pequeño resumen sobre las características, sobre las características de los resultados que encontramos en la producción de WOS. Bueno, pues al transitar a la publicación continua, hubo un notorio descenso, más que un aumento en la producción de las revistas que fueron analizadas. El 9%, pues no hubo resultados contundentes. Y en la base de datos de Cielo, lo que encontramos es de que también hubo más descensos que aumentos en la producción después de la transición de estas revistas, de este universo de revistas que analizamos, a la publicación continua, y no hubo resultados contundentes en el 4% de ellas. ¿Alguna de las experiencias de los editores nos puede decir una pista sobre por qué hubo este aumento en algunos casos de la producción de las revistas y en la experiencia de este editor, por ejemplo, de la revista de investigación educativa de la Red Edge? Lo que nos dice él es de que en cuanto transitó a la publicación continua, muchos de los autores empezaron a voltear a ver a esta revista porque muchos de ellos están interesados en publicar lo más pronto posible dentro de alguna revista en particular, en este caso la Red Edge, ¿sí? El índice de inmediatez, bueno, en la citación de WOS aumentó, como bien comentó mi compañera Patricia, solamente hubo un aumento en el 22% de las revistas analizadas y no hubo resultados contundentes en el 78% de estas revistas. Sí, aquí se analizaron tanto revistas de ciencias exactas como de ciencias sociales y humanidades, las cuales pues no hubo un aumento significativo en la citación inmediata de estas revistas. Algunas de las conclusiones y recomendaciones que nosotros podemos decir: el estudio aquí fue exploratorio, no hay muchos estudios que estén analizando la producción o la citación de las revistas que transitan a la publicación continua, porque es un fenómeno relativamente nuevo. Es necesario realizar más estudios al respecto para ir concluyendo si la transición a la publicación continua en realidad hace que la citación aumente. Lo que sí se pudo vislumbrar así de manera notoria es de que la producción sí aumenta o aumenta, tiene un aumento drástico o un descenso drástico en la producción. Esto quiere decir de que algunas revistas pues no están preparadas para la transición a la publicación continua, y esto hace que algunos de sus procesos puedan atrasarse. Algunos de los autores pudieran encontrar también más atractivo la publicación en este tipo de revistas con esta modalidad. Y también tiene que ver mucho los incentivos que los sistemas de evaluación pongan al respecto, ¿no? Dentro de sus parámetros. El proceso editorial podría ser más eficiente al ahorrarse la apertura y cierre constante de ediciones. La modalidad continua pues aplica tanto para ciencias naturales como para ciencias sociales, y inevitablemente también agiliza la visualización de las investigaciones. Las revistas deberán de evaluar si este es un modelo adecuado de la publicación para su disciplina, su comunidad de usuarios, los procesos editoriales. Y bueno, aquí algunas de las sugerencias que nosotros damos para posteriores estudios, ¿sí? Ya creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, aquí damos la bibliografía y gracias por su atención a todos. Muchas gracias. Tenemos aquí una consulta para los ponentes. ¿Cómo se consideró en el estudio el tiempo de estabilización? Un momento ahí que se me fue. El tiempo de estabilización de las citas de un determinado artículo. Pues lo que consideramos nosotros fue un periodo de 2015 a 2020, considerando que el 2020 pues ya había terminado. Entonces consideramos que ya nos estaban como
pues ya no iban a publicar más artículos bueno, en las revistas. No sé si eso responde a su pregunta. Muy bien, agradecemos la respuesta. Muchas gracias entonces a Julio Setter Patiño y Patricia Garrido Villegas por su relevante exposición sobre la modalidad publicación continua. Gracias. Seguimos entonces con la ponencia Repercusión da publicación científica en ciencia da comunicación, análisis do Mendeley e do Twitter, de la autoría de Francieli Franco dos Santos, Ana María Mielsinuk de Moura y Mauricio Coelho da Silva. Cedo la palabra. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Franciele. Eu não tenho certeza se está tudo certo aqui. Vocês podem só me confirmar pelo chat. Eu imagino que sim. Agora eu parei de enxergar vocês todos. Certo. Então, boa tarde, meu nome é Franciele, eu vim compartilhar com vocês uma pesquisa que está nos estágios iniciais, né, compartilhar, socializar, então, os resultados iniciais dessa pesquisa que busca entender a repercussão da produção científica em ciência da comunicação, baseado em dados do Mendeley e do Twitter, né, então, hoje eu estou aqui representando os meus colegas, a professora Ana Moura, né, que é coordenadora do nosso grupo de pesquisa, também a nossa orientadora, minha e do Maurício. Nós dois somos mestrandos do programa de Ciência da Informação da URGS, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Vim representando, então, os colegas, os outros autores desse trabalho. A gente está vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, ao programa de Ciência da Informação, e mais especificamente o nosso grupo de pesquisa, que é o UNICIT, que é um núcleo de estudos em ciência, inovação e tecnologia, né? A gente usa bastante metodologia de estudos métricos, né, para avaliar essa interação entre ciência e tecnologia. O nosso estudo, o objetivo dessa pesquisa, então, foi relacionar índices altimétricos dessa produção, né, dos pesquisadores da área de ciência da comunicação, mais especificamente do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, da região sul, a partir de dados do Mendeley e do Twitter, né? A gente quis relacionar esses dados para poder entender quais são as possíveis relações entre eles, né? Ele faz parte de um estudo maior. A ideia de um estudo partiu, né, do que vai ser a minha futura dissertação. Então, a ideia desse estudo é poder refinar a metodologia, né, entender como funcionam esses dados, como é que a gente pode trabalhar com eles, e poder aprofundar esse estudo futuramente, né? Então, são resultados iniciais. Para falar um pouco do contexto de onde essa pesquisa ela se insere, ela está inserida no contexto da web social, né? Desde a criação, a popularização da internet comercial, que impactou a vida da sociedade, a vida de todos, né, os indivíduos, né, nas nossas relações, nas nossas práticas de trabalho, nas nossas trocas informacionais. E com a informação científica não seria diferente, então a web teve grandes impactos no fluxo da informação científica, né, tanto das práticas de publicação, das práticas do fazer ciência, como dos canais, né, os canais informais e formais, e nesse contexto de canais a gente fala de redes sociais, né, o surgimento dessas redes enquanto canais de troca e canais de publicação, né, de compartilhamento dos produtos científicos, mais especificamente dos artigos, né, a gente não pode deixar de falar dos periódicos, das revistas, bem como estavam compartilhando os colegas na apresentação anterior, que essas trocas que se dão no meio online, né. E aí, falando de redes sociais, esse estudo, ele se baseia em duas redes, na verdade, num gerenciador de referências, que é o Mendeley, mas que é um gerenciador que, além de ter uma grande cobertura de dados altimétricos, é uma base de informação com
tem bastante usuários, tem muitos indivíduos, muitos dados para serem analisados, né? É um gerenciador de referência que possui recursos, funcionalidades das redes sociais, né? A gente pode formar comunidades, pode compartilhar, pode marcar artigos. Então, é por isso que a gente adotou essa ferramenta. E o Twitter, que é uma mídia, né, um site de rede social, que vem popularizando o acesso à ciência, né, pelo público acadêmico ou não acadêmico, né? Então, essa é a justificativa do porquê ter escolhido essas duas redes. E aí, trazendo uma definição um pouco mais formal do que é o Mendeley, ele é uma plataforma de gerenciamento de referências que possibilita essa criação de grupos, né, que possibilita que a gente crie perfis para poder organizar, armazenar e recuperar documentos. Então, apesar de não ser caracterizado enquanto uma rede social, ele possui recursos, né, como já bem tinha colocado. E o Twitter, ele é uma mídia, um site de rede social que ele se destaca por essas práticas informacionais e conversacionais, que é um apelo da altimetria, né, que permite a gente compreender o interesse de outros públicos que estão para além da academia. Então, enquanto o Mendeley ele se coloca no âmbito da comunicação científica, que é entender essas publicações dentro da comunidade científica, o Twitter ele se coloca mais no âmbito da divulgação científica, né, que é entender o compartilhamento dessas publicações para além da academia, para além das comunidades científicas. E qual é a relação dessas duas plataformas com a altimetria? O Mendeley, enquanto ferramenta importante para os estudos altimétricos, pela cobertura que ele dá da relação com as métricas de impacto que a gente já conhece estabelecidas, poderiam ser as ditas métricas tradicionais, como citação, por exemplo, a gente consegue entender o quanto um artigo e um autor está sendo citado no Mendeley. O Twitter, por sua vez, ele apresenta uma alternativa para compreender melhor quem são essas pessoas que estão compartilhando, né, para além da academia. Então, essa limitação em relação aos dados demográficos é o que faz com que uma ferramenta complemente a outra, né, que basicamente também é a intenção da altimetria, né, não são as métricas alternativas, a ideia não é substituir as métricas tradicionais, mas é complementar as informações, né, e poder ter uma visão mais ampla. A altimetria, então, é um conjunto de métricas, aqui um pouco de contexto também, é um conjunto de métricas que permite identificar e analisar o impacto e a influência da interação do público interessado, né? Então, a gente pode caracterizar e valorizar outras perspectivas, né? Outras contribuições de outros indivíduos interessados pela ciência, que não somente os cientistas. Então, a altimetria é uma metodologia que permite que isso aconteça. Ela também permite que a gente identifique temas que estão populares na web, né, que estão sendo compartilhados em grupos de interesse. Então, além de servir para dar voz para outros públicos, a altimetria também pode servir como subsídio, né, para direcionar fomento, para direcionar investimento em pesquisa. E no contexto desse estudo, a altimetria ela vai permitir que a gente caracterize esses dois grupos que se interessam por esse tipo de publicação, né? Pelas publicações dos pesquisadores em comunicação. Mais especificamente os grupos que usam o Mendeley ou o Twitter, né? Seja para produzir os seus trabalhos ou compartilhar, comentar, né? Esse tipo de trabalho. E aí a metodologia utilizada nesse estudo, a gente partiu dos pesquisadores que estão vinculados aos programas de pós-graduação na área da comunicação aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente teria dados mais amplos, mas para permitir esse estudo a gente focou nesses pesquisadores vinculados aos programas com as maiores notas avaliadas aqui pela CAPES no Brasil, né? Então a gente teve um recorte de 87 pesquisadores, a gente fez um levantamento das publicações desses pesquisadores e chegamos ao número de 1.256 registros. Afunilando um pouco mais desses, a gente teve 437 artigos com DOI, que é importante para que a gente consiga fazer o acompanhamento altimétrico, né? E aí, destes 437, a gente conseguiu identificar 122 que tinham pelo menos um leitor no Mendeley, que era o nosso requisito para o corte, né, para a amostra dessa pesquisa. Então, a gente tem aqui uns primeiros resultados, é uma tabela com os 10 artigos mais lidos no Mendeley, né, e a gente destaca aqui mais uma vez que esse volume é um volume, né, de leitores, é um volume considerado baixo, assim, mas como é um estudo inicial, acho que já tem alguns indícios, né, algumas pistas desses comportamentos. A gente pode avaliar que no título das publicações a gente consegue ver que metade das publicações está no idioma inglês, né, isso abre o debate, né, do idioma
de publicação, né, quando um pesquisador tem o intuito de ganhar visibilidade, ele acaba publicando no idioma inglês para conseguir, né, alcançar periódicos que não estariam acessíveis, e aí a gente coloca em debate, né, o quanto os pesquisadores que publicam em português ou em espanhol, por exemplo, estariam fora, né, do circuito. Outra coisa que a gente pode comentar também, olhando esses primeiros resultados, os 2 primeiros artigos são da mesma autora, que é a professora Raquel Recuero, aqui do Sul também, que publica sobre temas de redes sociais, sobre temas polêmicos, né, como fake news. Então, são dados iniciais, assim, uma primeira amostra do que a gente encontrou. E aí, falando do perfil desses leitores no Mendeley, a gente chegou à conclusão dos indivíduos, a gente conseguiu identificar 209 de maneira mais precisa, né? Então, mais da metade dos leitores desses artigos no Mendeley são alunos, né? São alunos de mestrado ou de doutorado. O segundo público que foi possível identificar foram professores, então aqui não é necessariamente uma grande descoberta, assim, né? A gente não ficou surpreso com esse resultado, porque já é sabido que os usuários do Mendeley são, em sua maioria, alunos, né, que estão realizando essas pesquisas, e os professores usam para divulgar os seus trabalhos, mas em menor número, né. Aí, partindo daquela primeira lista, né, dos artigos mais lidos, a gente fez uma busca no Altimetric.com para poder identificar qual seria a outra plataforma que apresentaria score altimétrico, né? Quais seriam os artigos que apresentariam score altimétrico? E aí vocês podem ver na primeira coluna aqui dessa tabela que é um score bastante baixo, né? Se comparado à lista dos artigos dos 100 artigos mais lidos no Altimetric, é um score bem tímido, né? Mas vocês podem ver na linha total que depois do Mendeley, a rede que tem um valor maior é o Twitter, né? A quantidade de tweets. E a gente pode ver nos 2 primeiros lugares, aqui com 16, com score 20 e 16, são os 2 artigos da professora Raquel Recuero também, que é uma usuária muito frequente do Twitter, então ela é bastante ativa nas redes sociais dela, que dá um indício de que para alcançar essa reputação online, para alcançar para ter score altimétrico, né, é importante que o autor tenha práticas de publicação nas redes sociais. Então, aqui a gente já tem indícios, né, do que poderia funcionar se fosse a intenção do autor, né? Fazer com que a publicação dele alcançasse outras pessoas. A gente tem uma primeira análise desses resultados, que é, quando a gente analisa qualitativamente essas menções, esses tweets, né, o que as pessoas estão compartilhando sobre esses artigos, a maioria desses perfis ele foi categorizado como público não relacionado com a ciência, então, analisando lá a bio desses usuários de Twitter, eles não eram pesquisadores, né, os que estavam compartilhando sobre isso, sobre aqueles artigos, mas o número das menções foi muito baixo, ou seja, os comentários eram poucos, quem fazia os comentários eram os próprios autores, né, a própria professora Raquel, dizendo, saiu um artigo que eu publiquei na revista tal. O maior número de interação era interações rápidas, né, que são likes e retweets. Então, a gente pode concluir que essa repercussão ela teve um baixo valor informacional e não gerou um grande debate assim, científico, né, na rede, que seria uma intenção. Outra coisa que a gente também vem discutindo no nosso grupo e entendeu um pouco mais profundamente nesse trabalho é que temas que têm grande apelo emocional, que estão em voga, que estão, né, sendo muito discutidos, como o Covid-19, por exemplo, essas publicações viralizam com muito mais facilidade, porque a sociedade, de maneira geral, fora da academia, não tem o discernimento para poder rechaçar essas informações, para poder entender que um pré-print não é um estudo que passou por uma avaliação, né? Não é uma informação que está confirmada, assim. E a comunidade científica, então, possui esse conhecimento, então pode rechaçar essa informação, né? Pode deixar no esquecimento esse artigo, por exemplo, e a sociedade não, porque não tem esse conhecimento, né? Então, só para fazer uma comparação, que um artigo que possa ter um grande score altimétrico pode não ter sido, né, bem aceito pela comunidade científica e está sendo compartilhado nas redes. A gente tem vários casos de estudos que retratam isso, né? Então, isso que eu estava falando.
Portanto, fazer a relação do uso do Mendeley com o compartilhamento na produção científica em redes sociais tem que considerar também a cobertura das ferramentas, né? Por mais que esses artigos, essa lista de artigos tenha diversos leitores no Mendeley, elas não têm grandes scores altimétricos, porque a altimetric.com não considera os leitores, né, na hora de formar lá a pontuação altimétrica. Então, é importante conhecer as diretrizes das ferramentas para não cair em análises falhas, né? Então, a gente precisa entender que, por mais que tenham bastante leitores, esses artigos eles não têm grandes pontuações altimétricas, porque o altimetric valoriza a divulgação. Então, conta mais um tweet do que um leitor, né? Um tweet no Twitter do que um leitor no Mendeley. Então, e outra coisa também que a gente observou foi essa dificuldade de ter acesso aos dados demográficos do Mendeley, dificulta a identificação de características desses indivíduos, né? E aí a gente também tem que entender um pouco o contexto das plataformas, né? O Mendeley foi adquirido pela Elsevier, e aí várias informações ficaram difíceis de ser acessadas, e a gente precisa também considerar isso, né? E aí, como considerações finais, considerando essa amostra que a gente analisou, que é uma primeira amostra, né? Um primeiro teste dessa metodologia, a gente conclui que esses artigos eles tiveram maior atenção por parte dos leitores do Mendeley, né? Mais especificamente estudantes. Por outro lado, o Twitter ele tem um maior interesse de pessoas que não têm relação com a academia, né? E aí aqui a gente precisa entender que essa categorização de usuário passa pela Altimetric também, né? Então, a Altimetric lê a bio dos usuários do Twitter e define se é um cientista ou não é. Então, podem ter várias falhas metodológicas nessa categorização, é importante também avaliar isso, e a gente também entende que são dados de baixo volume, né, nesse estudo que a gente fez inicialmente, mas que já tem indícios, né, já tem pistas do que pode o estudo maior possa apresentar. E a gente também salienta a importância, a gente também percebeu essa importância dos indicadores persistentes, como o DOI, para que os estudos altimétricos possam ser viáveis, né, possíveis de ser realizados. E aí, como bem colocado pelos colegas na apresentação anterior, a gente também entende que outros estudos de caráter mais qualitativo, né, de entender por que as pessoas compartilham publicações científicas, né, que pessoas são essas, né, que debates estão gerando, né, encontrar outras características desse público são importantes, é o que a gente pretende fazer no estudo maior, partindo dessa investigação. E eu acho que é isso. Queria agradecer a atenção de todos e deixei aqui o meu contato e o site do nosso grupo, caso alguém queira fazer alguma pergunta, estou à disposição. Muy bien, entonces agradecemos a Francieli Franco dos Santos por su interesante presentación sobre repercusión de la producción científica en ciencias de la comunicación. Seguidamente, entonces, pasamos a la ponencia Construcción de redes de conocimiento a partir de los egresados de posgrado, aportes, indicadores y resultados, de la autoría de Luisa Fernanda Aguirre Vargas y Luis Felipe González Osa. Cedo la palabra. Muy buenas tardes para todos. Les pregunto si tengo audio en estos momentos. ¿Me pueden escuchar? Escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Luisa ya se encuentra en línea. Sí. Buenas tardes. Nosotros somos Luisa Aguirre, socióloga de la Universidad de Antioquia, y Luis Felipe González, ingeniero mecánico y magíster en innovación. Les presentamos la ponencia titulada Vinculación de la universidad con su entorno a partir de la generación y difusión de conocimiento de sus egresados de posgrado. Adelante, Felipe. Bueno, inicialmente vale la pena abordar de forma rápida la pertinencia de este estudio, tanto para la Universidad de Antioquia como para la unidad académico-administrativa que lo lideró, que fue la Dirección de Posgrado de la universidad. Nosotros partimos de la necesidad de validar el rol del egresado a partir de su generación de conocimiento
Esto lo establece el Estatuto General de la Universidad en su capítulo 6. También muy importante entender cuál es el rol que está cumpliendo el egresado en su entorno y cuál es el aporte que ese egresado le genera a la universidad. Esta es una discusión que se ha venido abordando desde hace algún tiempo en distintos espacios universitarios. Otro de los elementos importantes, en aras de ser generoso con el tiempo, es la importancia que cobran este tipo de ejercicios de cara a los procesos de acreditación, reacreditación de calidad y obtención de registro calificado a nivel nacional. Para el caso colombiano, nosotros nos regimos por el decreto presidencial 1330 del 2019 y el acuerdo 02 del 2020, los cuales, dentro de este marco normativo, sitúan al egresado como un elemento fundamental de cara a obtener dichos registros de acreditación de calidad. Y por último, este proyecto se articuló hace un año desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con el ejercicio que viene desarrollando el grupo COLAB, que coordina el profesor Gabriel Vélez y el profesor Diego Restrepo. De parte nuestra, lo que hemos tratado de hacer es generar esos protocolos para la sistematización y caracterización de la información en el componente de egresados que permita alimentar ese CRIS a modo institucional de la Universidad de Antioquia. Adelante, Luisa. Bueno, los conceptos que abordamos en el estudio son vinculación, la cual entendemos como el proceso de relacionar actores entre sí, una función fundamental para las instituciones de educación superior, ya que permiten retroalimentar las misiones de generación, difusión y transferencia de conocimiento. Tomamos desde el Manual de Valencia para poder entender cada una de las, pues, a qué se refiere la vinculación. Entonces lo entiende como la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades en colaboración con agentes no académicos y académicos. Y el uso, aplicación, explotación de conocimientos y otras capacidades existentes en la universidad fuera del entorno académico. Entendemos al egresado como la persona que combinó sus estudios en la universidad. Desde la universidad se entiende como la presencia del capital de conocimiento en el territorio a partir de su capital humano. Entendemos la producción escrita como los textos que permiten la discusión, los debates, que permiten generar hipótesis, generar reflexiones, generar análisis frente a una temática en específico. Y los colegios invisibles como una red de comunicación formal o informal que se pueden ver a partir de las coautorías, la colaboración institucional, la concurrencia de palabras y la georreferenciación. Bueno, el diseño que aplicamos en este estudio es el análisis de redes. ¿Por qué? Porque nos permite entender los fenómenos sociales a partir de las relaciones entre individuos, instituciones, organizaciones, entre otros. Estas relaciones generan una interdependencia donde los actores inciden en el comportamiento de los demás. Los aspectos que destacamos para este estudio son la posibilidad de enfatizar en regularidades en la generación de conocimiento con autores específicos, instituciones y países. También entender que las instituciones pertenecen a categorías y entender también cómo se genera la movilización, cómo se genera y movilizan los recursos del capital humano de la universidad. Adelante, Felipe. Bueno, en términos metodológicos, lo que abordamos nosotros fue trabajar con la población de egresados. Esta población corresponde a los egresados entre los años 2008 y 2018 para un total de 11.598 egresados. Con ellos procedimos a buscar y rastrear todo lo que era su producción escrita, entre ellos artículos, libros y capítulos de libros, y el motor de búsqueda que utilizamos fue el CIVILAC. El CIVILAC a nivel colombiano es, digamos, el gran repositorio que permite tener todo el currículum de los diferentes investigadores que conforman el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Allí, aplicando las estrategias y metodologías de bibliometría, procedimos a hacer la construcción de las redes y el análisis posterior lo trabajamos con medidas de análisis de redes como la centralidad de grado, el grado medio y la intermediación. En términos generales, este fue el universo que abordamos respecto al nivel de formación. El universo, o sea, esos 11.500 egresados estaban conformados el 33% por maestría, el 49% por especialización
12% por especializaciones médicas y el 6% por doctorado. Pero posterior, ya una vez rastreada la información, encontramos unos 6.500 productos que correspondían a una muestra representada el 61% por maestría, el 28% por doctorado, el 4% por especializaciones médicas y el 7% por las especializaciones. En términos de los resultados, le doy el paso a Luisa. Bueno, en esta diapositiva vemos las redes de coautoría. Entonces vemos que las áreas que las retomamos de la OCDE. Entonces vemos que ciencias médicas y de la salud y ciencias naturales son las que más productos, colaboradores y egresados presentan, al igual que humanidades y artes y ingeniería, tecnología y ciencias sociales son las que menos productos y egresados presentan. Vemos que los nodos el tamaño de los nodos se define por la centralidad de grado. Esta centralidad de grado lo que nos dice son las relaciones que tienen cada uno de los actores con el resto de actores de la red. También vemos que las líneas nos representan, las líneas o enlaces nos representan los productos que comparten los diferentes actores entre sí y el color nos representa, para el caso de los verdes, los egresados de posgrado de la Universidad de Antioquia y en el caso de los azules, los colaboradores de los productos. Ok, si seguimos observando la red que vemos en pantalla, dentro del análisis de interés para valorar la vinculación de la universidad, a nosotros nos resultó relevante poder conocer qué tan cohesionada está esa vinculación que se presentaba gracias a las redes de coautoría de los egresados. En ese sentido, nosotros realizamos un análisis de redes que le permitiera a la universidad entender las formas en que se da esa vinculación, a partir de la particularidad que caracteriza cada unidad académica. Por eso el ejercicio lo presentamos por área de la OCDE. En ese orden de ideas, no cometer el error de generalizar, pero sí con el propósito de reconocer las fortalezas y el reflejo más acertado que tiene la realidad. Inicialmente, yo los invito a que centremos la atención en las tres redes que aparecen en la parte inferior de nuestras pantallas. Allí, izquierda a derecha, vemos la red de ciencias sociales, humanidades y artes, ingeniería, las cuales son las redes que presentan menor grado medio de las 6 redes que vemos en pantalla. Quiere decir que el número de relaciones, tiene que decir que estas 3 redes tienen el menor número de relaciones entre los actores. Observamos que dichas redes agrupan distintas modularidades que se generan con las coautorías, lo que bien conocemos como modularidad. O sea, las redes nos están mostrando las distintas ejes temáticos que agrupan a los autores. Se me perdió acá rápidamente, lo estoy viendo. Que agrupan a los autores, qué pena, vuelvo acá. Disculpen, había perdido el... Si revisamos, por ejemplo, el área de ciencias sociales, pido disculpas, observamos múltiples ejes temáticos de interés, pero lastimosamente, para lo que concierne a la cohesión de la red, no vemos una red fuertemente cohesionada. Por su parte, si pasamos la atención al área de ingeniería y tecnología, podemos ver que gran parte de la red presenta una cohesión, pero se observa una mayor centralidad en términos de los nodos que representan los egresados. A modo general, el área de ingeniería y tecnología presenta unas cohesiones de red que se dan en una estructura más geocéntrica. O sea, los egresados de ingeniería forman unos nodos tipo estrella con mayor interacción en los distintos ejes temáticos que conforman dicha red. Posterior, si pasamos a la parte superior de la pantalla, vamos a encontrar el área de ciencias naturales a la derecha, en el medio ciencias médicas y ciencias agrícolas en la parte izquierda. Allí podemos observar, inicialmente si analizamos la red de ciencias naturales, que es la red con mayor centralidad de grado de todas. ¿Esto por qué se da? En específico, porque para el área de ciencias naturales, los egresados de los programas de física tienen el privilegio de participar del proyecto de BX Science más grande a nivel mundial, que es el CERN. Eso les facilita a ellos tener acceso
a colaboración y cooperación científica con múltiples y cientos de instituciones a nivel mundial. A la par, generar sus producciones con gran número de actores en términos de coautoría a nivel institucional. ¿Qué refleja ello? Ello le refleja a la universidad una ganancia temprana en términos de que, como el egresado, desde la posición que lo concibe la universidad, es parte de ella en la sociedad, entonces le genera múltiples vinculaciones a nivel mundial. Digamos que esta es una particularidad que tiene el área de ciencias naturales. Por su parte, para no extenderme más, el área de ciencias médicas y de la salud muestra un comportamiento muy fuerte en términos de la cohesión de la red. O sea, el grado intermedio es muy fuerte y eso se da porque, si bien no hay una centralidad de grado tan alta como la vemos en ciencias naturales, sí observamos múltiples iteraciones entre egresados, los cuales pues no se ven en la red, pero están acá en el centro, entre egresados y los coautores. Esas múltiples iteraciones facilitan mayor número de relaciones, mayor número de vinculación para la universidad y una forma digamos, de generar una cohesión diferente a la que se está generando en ciencias naturales. Para entender mejor las redes que vimos anteriormente, presentamos lo que son los núcleos temáticos que agrupan esos ejes de interés común y que generan las modularidades en las redes. Entonces, por ejemplo, en ciencias naturales vemos que el eje principal de interés es el de colisión, seguido por los temas que tienen que ver con protón, bosón de Higgs y efectos muy relacionados con las áreas de física y química. Por su parte, para entender el área de ciencias sociales, vemos ya unos ejes temáticos muy diversos, que van desde la educación hasta la universidad, pasando por el derecho, la política y la economía. Y así igualmente podemos observar para las distintas áreas, como vemos en ciencias agrícolas, veterinarias, ingeniería y tecnología. Reitero, estos ejes temáticos representan las diferentes modularidades en donde se agrupan las redes de colaboración y coautoría. Adelante, Luisa. A continuación, vemos las redes de colaboración institucional. En este caso, vemos que, igual que el caso anterior de la red de coautorías, los nodos representan la centralidad de grado, es decir, la cantidad de instituciones con las cuales se relaciona cada actor. Las líneas representan los productos que se comparten en común. Y los colores representan la clasificación que retomamos del manual de Valencia de las instituciones que se dividen entre académicas, productivas, gubernamentales o sociales. Vemos que predomina el verde en todas las áreas, que son las áreas las instituciones académicas. Vemos que en menor medida aparecen las instituciones productivas, que son los nodos azules, y ya los nodos rojos y amarillos, que son las sociales y las gubernamentales, aparecen en pequeñas cantidades. ¿Qué vemos? Que las redes de ciencias naturales y ciencias médicas son las redes que más aglutinan instituciones y que más productos comparten entre sí, como nos lo explicaba también Felipe con las coautorías. Seguimos con la otra. Y aquí les presentamos cuáles son esas instituciones más importantes según las redes anteriormente descritas. Vemos que para el caso de ciencias naturales, las instituciones con las que más colaboran los egresados de posgrados son de otros países, no son necesariamente colombianas, y que eso lo que nos quiere decir es que esta, al igual que ciencias médicas, que también presenta esa particularidad, pero en menor medida, son las que permiten a la universidad integrarse con otros espacios geográficos. En cambio, en las demás áreas vemos que son por lo general muy latinoamericanas o muy colombianas las instituciones que presentan la centralidad de grado, o sea, las que tienen mayores relaciones con otros actores. También vemos que la Universidad de Antioquia es la principal institución que aparece en todos los casos de las redes, de las áreas, lo que nos quiere decir que los egresados de posgrados siguen conectados con la institución, ya sea porque laboran en la institución o porque tienen relaciones con administrativos, con profesores, siguen integrando grupos de investigación y entonces siguen conectados con la institución de donde egresan.
Y ya, como les estábamos diciendo en el caso anterior, si miramos el caso de ciencias naturales y ciencias médicas en los mapas geográficos de la nacionalidad de las instituciones, vemos que hay mayor diseminación de las instituciones en diferentes países. Lo que vemos que en las otras áreas se presenta principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Entonces vemos que a partir de estas dos áreas es donde la universidad está generando mayor vinculación a través de la producción escrita de los egresados de posgrados. Y que Colombia, en todos los casos, es el principal país de las instituciones, o sea que hay una colaboración también muy local. Bueno, para concluir, la vinculación de la universidad a través de sus egresados se presenta a partir de las áreas, como lo hemos mencionado en toda la ponencia, de ciencias médicas y de la salud y ciencias naturales, ya sea porque son las que tienen más instituciones, más productos, las que permiten la consolidación de relaciones más fuertes y las que, por ejemplo, en el caso de ciencias naturales, a partir de apuestos institucionales, se han consolidado acá comunidades académicas más fuertes. En el caso de ciencias sociales e ingeniería y tecnología, vemos que la producción es principalmente local, más en entornos cercanos, o sea que allí la universidad está haciendo presencia en entornos, me imagino que también por las temáticas que tienen este tipo de áreas. Los egresados también presentan mayor vinculación. Perdón, me perdí. Los egresados que facilitan mayor vinculación por la cantidad de relaciones existentes pertenecen a los programas también de ciencias médicas y ciencias naturales. Y estas dos áreas son las que permiten llegar a otros países o tener mayor preponderancia en otros países como Estados Unidos y Reino Unido. También vemos que la vinculación de esta institución de educación superior se centra con las instituciones académicas, donde las otras categorías de las instituciones aparecen en menor medida, o sea que no hay una gran relación que se esté generando con ese otro tipo de instituciones. Sí, permíteme, Luisa, vamos dando respuesta a algunas de las preguntas que nos aparecen en el chat. Acá nos preguntan cuál, según nuestro criterio, sería la gran vinculación y colaboración internacional de las áreas de ciencias médicas y naturales. Claro que sí. Acá hay que anotar dos elementos sustanciales. El primero de ellos es que este ejercicio parte de la medición de 3 componentes multidimensionales de los egresados de los programas de posgrados para tener un mayor área de cobertura respecto a esa vinculación. Nosotros en esta ponencia presentamos solamente lo que refiere al capital de conocimiento, pero a su vez trabajamos respecto a lo que era la empleabilidad que generaban los egresados de posgrados. Dicho esto, y dando respuesta a la pregunta, en términos internacionales, si bien, como lo mostraban los mapas a los que me voy a referir anteriormente, y como decía Luisa, predomina el impacto, o no tanto el impacto, predomina la vinculación a través de la colaboración y cooperación en materia de producción escrita y académica en Colombia, vemos que para las áreas de las ciencias médicas y las ciencias naturales sí cobran mucho más importancia en países como Estados Unidos y Reino Unido. En especial, respecto a lo que refiere a ciencias naturales, esa colaboración se da en los campos de la física, ¿cierto? Es ahí donde se ha venido trabajando fuertemente, donde esa colaboración científica y esa producción de forma simultánea con otros pares académicos en distintas instituciones a nivel mundial viene cubriendo gran interés respecto al papel que desarrollan los egresados. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Agradecerles por el espacio, felicitar a los organizadores y total disposición. Nosotros vamos a dejar nuestros contactos en el chat
Si es de interés de alguna de los asistentes conocer más a profundidad este ejercicio que venimos desarrollando desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Universidad de Antioquia, con el mayor de los gustos estaremos atentos. Muchísimas gracias. Voy a responder como a la última preguntita que nos acaban de hacer. El capital de conocimiento se refiere, sí, a la producción escrita. Lo entendemos como capital de conocimiento, ya que es ahí donde el egresado pone todo el conocimiento que adquirió en su proceso de formación. No sé si queda claro o hay más preguntas. Agradecemos a Luisa Fernanda Aguirre Vargas y Luis Felipe González Osa por su exposición de suma importancia, también por las oportunas respuestas sobre la temática de construcción de redes de conocimiento a partir de egresados de posgrado. A continuación, la ponencia, la transformación de la investigación médica en México, análisis estructural de las regularidades semánticas, cohortes de autores y sus posibles correlaciones, de los autores Matías Milia y Clara González. Cedo la palabra. Muchas gracias. Si me escuchan bien, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Solo un minutito. Ay. Perdónenme. No quiere funcionar. Un minuto. Se me ha tildado la computadora. Ahí está. Ahora sí. Así lo puedo hacer. Muy bien. Ahora sí me ven correctamente. Si cualquier cosa, estoy ahí, me avisan en el chat. Bien, les comento un poco el resumen de lo que venimos trabajando. Es una parte de un trabajo un poco más extenso, que se enfoca sobre todo en entender las dinámicas de los distintos sectores de la investigación mexicana y elaborar justamente metodologías que nos sirvan para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso nuestro interés en analizar estructuralmente y tratar de aprender sobre estos sectores a partir de sus dinámicas de publicación. Entonces, lo que vemos un poco al mirar, lo que hemos podido revisar al mirar la investigación médica, es que se encuentra en un proceso de transformación marcado y sobre todo en aceleración a partir de los años 90, ¿no? Pero al mismo tiempo que los médicos investigadores tienen cada vez menos participación en las tareas científicas, es decir, que cada vez las labores de investigación médica están siendo realizadas por otro tipo de especialidades. Entonces, este giro lo que ha hecho es jerarquizar un tipo de investigación más experimental, que ha ido en detrimento de un tipo de investigación más de tipo clínica, que tiene que ver con análisis mucho más detallados, o por lo menos con otro tipo de metodologías, con otro tipo de aproximaciones al fenómeno a investigar, y el tipo de relación que se tiene justamente con el objeto estudiado, que en este caso, en el caso de la investigación clínica, tiene que ver justamente con pacientes o con cohortes de pacientes. Entonces, lo que vemos es que justamente este rol de los médicos volcado a la investigación ha sido considerado clave. Generalmente son los propios médicos los que indican esto, hay un cierto sesgo de la perspectiva, pero que la aplicación de conocimientos médicos tiene mucho más directa cuando justamente son médicos los que están involucrados en las investigaciones. ¿Qué hemos observado en México a partir de este diagnóstico a nivel global? Que justamente el sector salud ha sido prioritario por los impactos que tienen ciertas patologías, particularmente la diabetes, y otras en México, perdón, y en ciertos sectores económicos, ¿no? Y sobre todo ciertos sectores sociales. Entonces, la formación de investigadores, en paralelo, no solamente la formación de investigadores médicos, pero sí en general, y que también afecta a la medicina, la formación de investigadores se ha vuelto uno de los ejes, ¿no?, de interés de la política científica en México, junto con el aumento de la productividad científica. Son los dos puntos a los que los planes de ciencia y tecnología mexicanos han ido apuntando
recurrentemente en sus últimas ediciones. Al mismo tiempo, observamos que en los últimos 20 años del siglo pasado, ciencias de la salud ha sido el área que más ha crecido, ¿no? Y sobre todo si la comparamos con otras áreas de crecimiento, de conocimiento dentro de la ciencia mexicana, ciencia de la salud es una que demuestra como una dinámica de crecimiento marcada, lo cual va en coincidencia con lo que hemos observado a nivel global. Bien, ahora, ¿por qué queremos hacer esto y qué hace relevante el estudio que hemos tomado en este caso? Justamente el campo de investigación a nivel global se está diferenciando, es decir, a partir de la introducción, digamos, de nuevos actores para realizar investigación médica, esto implica que los objetos de investigación se han ido transformando. ¿Qué pasa en México, un país que podemos considerarlo no hegemónico, en términos de que tiene poder de acción, pero no puede fijar los temas de trabajo a nivel globales, ¿no? Entonces, tratamos de ver en este sector, que ha sido uno de los más productivos y de relevancia creciente, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por eso nos preguntamos justamente por cuáles son las transformaciones de este área de investigación y cómo las podemos observar. Entonces, en particular, esto nos parece que tiene mucho interés, o se refleja, o se vincula, mejor dicho, con un debate que es muy álgido en México, que tiene que ver con cuáles son las formas de aplicación de los resultados de investigación médica, ¿no? Y ahí refiero al caso digamos, los trabajos que han hecho los colegas en la UAM Xochimilco sobre el tema, muy interesantes, por cierto. Entonces, para organizar nuestro trabajo, planteamos esta suerte de sistema de preguntas. Primero nos proponíamos tratar de entender qué cambios estructurales ha tenido la investigación médica en México y cómo se pueden identificar a partir del análisis de las dinámicas de publicación científica. Entonces ahí particularmente nos interesa saber cuáles son las cohortes más destacadas de investigadores activos en México en términos de publicación, cuáles son los principales ejes temáticos que estos autores desarrollan y qué relaciones podemos establecer entre estas dos dimensiones. Entonces, para hacer esto, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? Nos dimos cuenta que la recurrencia de los autores en el tiempo podría ser un buen indicador para entender justamente quiénes son los que están activos en este área de investigación, ¿no? Entonces, a partir de esta conceptualización, digamos, de Biagioli sobre cómo son los procesos de construcción que hay en las ciencias biomédicas entre investigadores junior y senior, nos pareció que justamente era algo interesante ver que si había recurrencia en las autorías, en realidad lo que podíamos ver es un poco la evolución de estos procesos de coproducción entre investigadores que están en distintas etapas de su proceso de formación y de su carrera académica. Pero al mismo tiempo, sabíamos, o nos referimos a las investigaciones de Andrew Abbott, sobre todo para entender este rol que pueden cumplir las personas, los actores, en este caso los autores, en conectar el pasado con el presente y el futuro, ¿no? Entonces nos parecía que si seguía habiendo autorías recurrentes durante el tiempo, era una manera de entender que esa conexión se estaba realizando, ¿no? Y donde hubiera quiebres, por lo tanto, podríamos pensar que una reconfiguración se estaba dando. Entonces, en paralelo, nos focalizamos, sobre todo a partir de entender estos procesos, digamos, de desagregación gradual en la investigación científica como procesos simultáneos de cambio y de estabilidad. Entonces, para poder entender ese cambio y esta estabilidad, nos quisimos enfocar en establecer o encontrar rasgos semánticos en los papers, en los documentos publicados, que nos permitieran justamente entender cuál había sido el foco y el interés de esos trabajos en medicina en México. Y luego buscamos formas de establecer correlaciones entre ambos. Entonces, podemos averiguar cuáles son las recurrencias en el tiempo de las autorías y podemos correlacionarlas con los rasgos semánticos más importantes, los rasgos temáticos más destacados de esa investigación. A lo mejor podríamos aprender justamente cómo ha variado estructuralmente la ciencia en México. ¿Cómo hicimos esto? ¿Sí? A partir de trabajar con la colección principal de Web of Science, nos dedicamos a construir una línea de búsqueda que nos permitiera capturar las especialidades y subespecialidades médicas. De ahí nuestro interés era justamente sobre la medicina,
y no sobre ciencias mucho más amplias. Entonces nos basamos en un listado de especialidades con cierto consenso y lo variamos con expertos, que de alguna manera describía cuáles eran las distintas vertientes de la medicina, las especialidades médicas, y con eso construimos la línea de búsqueda. Hicimos un pequeño filtrado, porque efectivamente había algunas subjects que eran un poco, digamos, problemáticos, porque introducían otras líneas de trabajo que no eran de nuestro interés, y a partir de eso obtuvimos un total de 98.711 registros entre el año 1966 y el 2021. Ahora vamos a ver qué parte de todo ese registro es relevante y significativo desde nuestra perspectiva. Para poder identificar estas estructuras temporales subyacentes o estas cohortes de autores de las que hablábamos antes, lo que utilizamos fue una herramienta de la plataforma Cortex que nos permite calcular la distribución de frecuencias en un campo y representa la distancia que tienen esa frecuencia entre 2 años del mismo conjunto de datos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos permite saber es si un autor está firmando documentos en el año 1990, si ese mismo autor lo sigue haciendo en el año 2017. ¿Sí? Y a partir de agregar todas estas repeticiones podemos construir periodos temporales que nos ayudan a entender los cambios en las autorías. Para facilitar el trabajo y para tener una muestra lo más relevante posible, trabajamos con autores que tuvieran más de 45 publicaciones en todo el periodo. ¿Sí? Esto de alguna manera nos deja trabajando con un grupo de autores muy activos, justamente, que entendemos que son relevantes para entender los cambios de la ciencia médica en México. Y a partir de eso, una vez en una línea de trabajo, identificamos regularidades semánticas a través de detectar términos que sirvieran como descriptores de los papers, detectando con digamos, detección del lenguaje natural, cuáles son los términos salientes de títulos, abstracts, palabras claves, tanto las propias de los autores como las de la plataforma, y detectamos 300 términos que a partir de tareas de curado y limpieza fuimos afinando. ¿Sí? Bueno, buscamos allí una forma de agrupar esos términos a partir de coocurrencia en los documentos analizados, y le dimos un parámetro de densidad de 1,5 para tener comunidades más grandes. A partir de una interpretación detallada de los distintos agrupamientos, buscamos vincularlos hacia las 2 categorías que nos interesaban, el tipo de investigación clínica o el tipo de investigación experimental, y en la tercera línea de análisis lo que hicimos ver es una matriz de contingencia que nos permitiera ver si había una inclinación relevante entre los tiempos detectados y los núcleos temáticos identificados. ¿Qué es lo que vimos en términos de autorías? ¿Sí? Este es el resultado que tenemos. Para que entiendan qué es lo que vemos aquí, es un gradiente que nos muestra la máxima diferencia y la similitud máxima de las autorías en México, y a partir de eso detecta distintos periodos temporales, que son los que vemos en la parte superior derecha del gráfico, ¿no? Ahí vemos uno de los periodos detectados y todos los subsiguientes. Cuanto más verde o más azul oscuro sea el cuadrito que representa el año, es que más se repiten las autorías que han tenido publicaciones durante ese año. Vemos 5 periodos, como pueden ver, 5 periodos, pero lo más interesante es ver que hay un núcleo duro de autores del año 89 al 95, que luego no está más presente en las autorías de publicaciones mexicanas, y vemos un primer quiebre y un periodo de acumulación de capacidades paulatinas a partir del año 96. Un segundo quiebre, ahora vamos a ver en detalle, se da en el año 2007, o sea, en el cual una nueva cohorte de autores comienza a entrar, y podemos ver justamente en este pequeño triángulo el proceso, ¿sí?, en el cual los autores que estaban activos después del año 95 empiezan paulatinamente a dejar de estar activos en los siguientes años, sobre todo particularmente a partir del año 2007. Entonces lo que podemos ver es que hay 2 quiebres, ¿sí? El primero, que es bastante obvio, en el año
95-96 y el segundo del año 2006-2007. Entonces esto lo que nos permite ver es que hay al menos 3 periodos con distintas cohortes de autores en México, pero que tienen comportamientos diferentes, ¿no? En el primero es mucho más abrupto y en el segundo es mucho más paulatino. ¿Qué vemos en términos temáticos? ¿Sí? No me quiero exceder con el tiempo. Cualquier cosita me hace un recordatorio. Vemos distintos núcleos temáticos en la investigación médica en México. Y particularmente hay un núcleo que está muy vinculado, que es el C1, que es destacado con verde allí, está muy vinculado al trabajo con pacientes, y el resto que están vinculados a aspectos biológicos y a estudios que generalmente son realizados en laboratorio, ¿sí? No voy a entrar en detalle aquí, pero en el pequeño documento que hemos enviado para las métricas sí lo hacemos a detalle. Lo más interesante de ver aquí es justamente cómo se vinculan los núcleos entre sí y cuáles son los puntos de contacto entre lo que hablábamos, que tiene un tipo de preocupación más clínica y otro tipo de preocupación más experimental, justamente el estudio del cáncer, por ejemplo, o la construcción de grupos de control o las variables como metabolismo y peso son importantes, pero cuando hacemos un análisis de contenidos un poquito más preciso, vemos una orientación que justamente es mayoritariamente clínica en los clústeres, en el clúster C1, y en el resto de los clústeres una orientación que es mayoritariamente experimental. Sobre este tema hemos ensayado distintas aproximaciones para poder sistematizarlo y hacerlo más preciso, y estamos viendo cómo lo seguimos avanzando, pero creo que esta es una buena muestra de lo que les estábamos diciendo. Entonces, a partir de lo que hemos visto ahora, vamos a tratar de ver justamente las correlaciones, ¿no?, entre estos núcleos temáticos y los tiempos detectados de autoría. Recordemos que lo que habíamos visto, o lo que habíamos podido dar cuenta entre la bibliografía, era que había un proceso en el cual las investigaciones médicas, los investigadores médicos con formación médica, habían ido abandonando, o habían ido perdiendo preponderancia en el trabajo de investigación médica. Entonces, supondríamos que los estudios experimentales habían ido ganando relevancia en el trabajo de investigación. Entonces ahora vamos a ver si esto efectivamente sucede en México. Y lo que vemos justamente es que no resulta siendo el caso, ¿sí? Los primeros periodos... La especificidad en los primeros periodos se da sobre todo en temas que tienen que ver con, como vemos, que utilizan vectores como las batas para sus investigaciones, o que tienen preocupaciones más de tipo genético. O sea, que hasta el año 2006, hasta ese segundo quiebre del que hablábamos, estos son los tipos de temáticas que tienen más importancia, es decir, que se encuentran por encima de lo esperable en la distribución de los documentos. ¿Bien? En cambio, C1 tiene una altísima, una altísima orientación sobre el último de los periodos, o sea, que la mayoría de los documentos publicados en este periodo de 2016 hasta lo que pudimos llegar a ver de 2021, tiene particularmente esta orientación, ¿sí? Entonces, podemos ver que hasta 2006 la orientación experimental era preponderante en México, y que la orientación clínica a partir de 2016 tiene como un sesgo mayor en el país, ¿sí? Entonces, ¿qué pudimos aprender de estos datos? Que efectivamente la investigación médica en México se está transformando, y que la masa crítica de investigadores es una variable interesante para entenderla a partir de su recurrencia en el tiempo. Pero también vemos que la orientación temática del trabajo ha cambiado, entonces ambos movimientos parecen ser complementarios, ¿sí? Las autorías nos han mostrado dos quiebres, uno con una transición que es más bien abrupta y otra paulatina, y la segunda nos permite pensar hipótesis sobre cuáles son los procesos de co-construcción de agendas de investigación entre junior y senior, que justamente es lo que no veíamos en ese primer momento de quiebre abrupto, pero sí se logra ver en este segundo más paulatino. La desagregación de los temas de investigación tiene un sendero de especialización en México que se va justamente orientando más hacia lo clínico que hacia lo experimental, o sea, lo que nosotros hemos identificado como clínico. Y México se diferencia de otros países de América
del norte y de las tendencias globales, como habíamos referido en la bibliografía de las primeras slides. Por lo cual podemos pensar que aquí habría posibilidades de tener material que nos permita pensar y validar hipótesis sobre el impacto que tiene la política pública, sobre todo en términos de incentivo y evaluación científica, en las prácticas de investigación y publicación. Entonces, este es un interesante complemento de aquellos trabajos que piensan justamente el rol de la investigación médica en la respuesta a problemas sociales. En términos metodológicos, y ya con esto termino, nos parece que la identificación de continuidades temporales en las autorías es un indicador de estabilidad del campo que parece muy importante, muy interesante, pero que por sí solo no nos permite interpretarlo completamente, por lo cual la complementariedad con los agrupamientos temáticos o los rasgos semánticos, lexicales que hemos identificado en la producción, puede ser de gran ayuda para ver cómo se transforman los espacios de investigación. Entonces, futuras investigaciones, estamos tratando de incorporar justamente nuevos análisis, ¿no? Redes de citación, información institucional, particularmente este es un tema que nos interesa mucho, para tratar de validar y enriquecer lo que hemos encontrado aquí. Justamente nos parece que entender cuáles son el tipo de institucionalidades que están soportando estas investigaciones va a ser clave para poder comprender los primeros hallazgos en mayor profundidad, ¿no? Algunas de las referencias que hemos utilizado, y bueno, por supuesto, les agradezco mucho por seguirnos hasta aquí, y perdonen por los problemitas técnicos, les dejo mis datos por si les interesa estar en contacto, y cualquier pregunta, pues bienvenida. Agradecemos a Matías Milia por su notable exposición sobre la transformación de la investigación médica en México. Finalmente, tenemos la ponencia Producción Científica publicada en la revista Educación Física y Ciencia, Análisis Bibliométrico, de los autores Carlos Pobo Corrales, Michael Pérez Gutiérrez, Roberto Iván Lagos Hernández y Gerardo Fuentes Vilugrón. Cedo la palabra. Vale, buenos días a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vale. Vale, están viendo ya la presentación, ¿no? Ahí. La observamos muy bien, gracias. Lo ve, ¿no? Vale. Espere. Ahí, de acuerdo. Vale, pues como ha dicho Mariana, la moderadora, vamos a hablar en este trabajo que hemos hecho autores desde Cantabria, desde España, y luego también autores, colegas desde Chile. Vamos a hablar de la producción científica publicada en la revista argentina Educación Física y Ciencia a través de un análisis bibliométrico. Vale, esta revista Educación Física y Ciencia surge en el año 1995, surge del Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, que es una de las principales instituciones académicas y científicas del país argentino. ¿Vale? Fundada en 1897, pues hace 2 años tenía más de 100.000 alumnos de pregrado y más de 13.000 alumnos de posgrado, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra metodología ha sido coger todos los documentos publicados en Educación Física y Ciencia desde 1995 a 2019, eran un total de 281 documentos, les hemos cogido a través de su página web, estaban en abierto, estaban disponibles. El motivo de que fuesen solamente hasta 2019, nosotros hemos hecho la recogida de datos, digamos la descarga y revisión de estos documentos en marzo de 2021, y en esa fecha todavía no estaba acabada la edición del 2020. Entonces hemos decidido hacer la lectura o el análisis hasta el 2019, ¿de acuerdo? Estos documentos se pasaron a la ficha de descripción bibliográfica del software EndNote X9, ¿vale? Atendiendo a la norma ISO 690 del 2013. ¿De acuerdo? Y uno de los análisis que hicimos fue agruparlos según los campos de conocimiento, ciencia y tecnología de la UNESCO, ¿vale? El SCOS, que eso será una de las variables que hemos intentado de medir, evaluar y a partir de ahí sacar conclusiones.
Los datos descargados en EndNote se pasaron al programa al Excel 2019 y allí se hizo una estadística descriptiva, principalmente frecuencia y porcentaje de diferentes parámetros, por ejemplo, el número de autores, la afiliación institucional o, por ejemplo, el país de la institución de los autores, ¿vale? Como se suele decir, la bibliometría es la aplicación de técnicas estadísticas a la información bibliográfica y en este caso nosotros utilizamos un programa sencillo, no es un programa muy avanzado como puede ser el SPSS o algún otro más común en las ciencias sociales. Utilizamos para una pequeña estadística descriptiva el software programa Excel, ¿vale? En cuanto a los resultados que hemos obtenido, uno de los principales datos que miramos fue el número de documentos publicados en función de los años. Como hemos dicho antes, esta revista se fundó en 1995, tiene ya un cuarto de siglo, pero es importante comentar que, por ejemplo, en el año 99 no tuvo ningún número publicado, lógicamente no tuvo ningún documento, igual que en el año 2003 o 2005. Sus primeros años fueron un poco más dubitativos y tuvo allí pues igual más irregularidad, ¿de acuerdo? Vemos en esta gráfica cómo a partir de los años 2000, a partir de que se estabiliza la edición, 2006, 2007, 2009, 2011, empieza a crecer el número de artículos, especialmente a partir del año 2015-2016, hasta llegar en el 2019 con 42 documentos, que prácticamente era el doble que el año anterior. O sea, digamos, podríamos hablar de un crecimiento pronunciado, crecimiento exponencial en los últimos años, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo de documento, la revista consta de artículos, que es el principal medio de difusión de los resultados de las investigaciones científicas, que ha sido el tipo de documento predominante en el último lustro, del 2015 al 2019, ¿vale? Con un 43%. En total es el 82% de los documentos de esta revista son artículos científicos. Y en épocas anteriores sí que había también documentos que encajaban con la categoría de dossier, entrevista, investigación o reseña, ¿de acuerdo? Digamos que ha tenido esta revista cierta diversidad o variedad de tipos de documento, pero se ha centrado preferentemente con más de 3/4 partes en lo que son los artículos, ¿vale? En cuanto al campo científico, que esto, como comentábamos antes, lo habíamos mirado a través del ESCOS, ¿vale? De la nomenclatura de ciencia y tecnología de la UNESCO, pues decir que de los 24 campos de conocimiento que configuran esta categorización, aquí en esta revista aparecen 15, y hay que decir que el campo más representado es la sociología, con un 28%, seguido de pedagogía con un 12,8%, y en tercer lugar la filosofía con un 10,68% de los documentos. Decir que estos tres campos de conocimiento solamente abarcan ya un 51,6%, o sea, más de la mitad de los documentos publicados en esta publicación que se corresponden a filosofía, pedagogía o sociología, ¿de acuerdo? También hay que decir que entre los últimos 5 años, 2015-2019, figuran 14 campos. O sea, no solamente hay mayor número de publicaciones, mayor número de documentos, sino también se puede decir que hay un mayor número de campos de conocimiento aparecidos. Otro de los resultados era el número de autores. Aquí tenemos, como estáis viendo en las anteriores tablas, hemos hecho 3 periodos, desde 1995-2004, 2005-2014 y el último que sería 2015-2019. La primera columna sería autoría individual, la segunda columna sería C, autoría compartida o coautoría, es cuando hay varios autores, ¿de acuerdo? Aquí nos da el promedio de autores y documentos. Como vemos, a medida que avanza el periodo de años, hay un mayor número de autores que firman cada uno de los documentos. En el último periodo evaluado, pues ya hay más de 3 autores por cada documento, cuando en el primer periodo, 1995-2004, no llegaba a la mitad, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha, la última columna que se ve, este es el porcentaje de colaboración que se obtiene de dividir la coautoría o el número de artículos compartidos con el número de artículos totales, ¿vale? Se puede decir aquí que a medida que avanza en los últimos años, la evaluación demuestra que cada vez hay una mayor tendencia a la coautoría o que haya mayor número de firmantes, ¿vale?
Otro de los aspectos que analizamos y que recogemos aquí en resultados es el número de artículos, el porcentaje de autores y el número de instituciones. Vemos que en el último lustro, 2015-2019, ya hay 126 instituciones. O sea, digamos que, volviendo a reincidir en lo anterior, es un aumento también del número de instituciones o número de centros de investigación, universidades que están detrás de estos documentos en función de sus autores, ¿vale? También aquí se puede ver, bueno, aquí habla de que el número total de artículos era eso, 281, autores 142, 150 instituciones y actualmente aparecen 18 países implicados, ¿vale? Vamos ya acabando, aunque creo que tengo todavía tiempo de sobra, pero bueno, tampoco me quiero estar mucho tiempo con los resultados. En el tema de instituciones es evidente que la institución más representada con un número, con una frecuencia de 127 y un porcentaje de más del 20%, es la Universidad Nacional de La Plata, que es, digamos, la anfitriona o el centro universitario que acoge la sede de esta revista, ¿vale? Luego hay una serie de 12 universidades, ahí vemos Brasil, México, Uruguay y también otra institución argentina, que tienen más de 10 documentos en esta publicación, y luego hay una serie de instituciones que suman un total son 138 instituciones que tienen menos de 9 documentos, ¿vale? Que son muy variadas y figuran o, digamos, dan lugar al 51,4% de los documentos totales. O sea, que, digamos, hay una mitad de las publicaciones que están centradas en una serie de universidades, en esta docena de universidades, y luego ya el resto de documentos se reparte de forma bastante heterogénea. Entramos ya en la discusión y tenemos aquí, podemos hablar de dos periodos diferenciados. El primero es los primeros años, hasta el 2014. Hay una publicación irregular de documentos, incluso hay años que no aparece, o sea, no sale a imprenta o no se publica ningún archivo, ningún artículo, ninguna reseña, nada. El objetivo, según la propia revista, es crear un espacio de difusión e intercambio, de análisis, de reflexión, de discusión de la problemática de nuestra disciplina, en este caso la educación física. Hay una estructuración de contenidos, reseñas, entrevistas o dosieres. Este tipo de documentos, pues años posteriores, van a ser inexistentes o van a disminuir. Y luego se aboga por la participación de investigadores, profesores, estudiosos y profesionales vinculados a la educación física. Tiene un carácter, estos documentos, divulgativo o informativo. El último periodo, los últimos 5 años evaluados, esta segunda fase de la revista, se podría hablar de un aumento progresivo de los números publicados, del número de documentos, de los campos científicos implicados, del número de autores, también de la coautoría y de las instituciones y países implicadas en estos textos, en estos documentos. El objetivo es igual especializarse más en la difusión de la producción científica, ¿de acuerdo? Y la propia revista aboga por una apertura editorial a trabajos publicados en otros idiomas, como puedan ser el español, el portugués o el inglés. Y se aboga también por un fortalecimiento constatado en los resultados de relaciones internacionales. Cada vez hay, digamos, más autores internacionales o instituciones implicadas de diferentes partes del globo terráqueo. Seguimos con la discusión. Dentro de este enfoque, el propio comité editorial de la revista en 2008 ya abogaba por reunir desde una pluralidad de enfoques disciplinarios textos de docentes e investigadores vinculados con proyectos referidos a temas de la educación física y de sus contornos. Hay 15 disciplinas representadas de forma desigual. Recordar que en los resultados los más representados, los campos de conocimiento más vigentes eran filosofía, pedagogía y sociología. Y decir que hay una baja representación de la pedagogía, con un 12,81%, ¿vale? O sea, baja relativamente, porque es la segunda campo de conocimiento más representativo de esta muestra de documentos. Claro, también entendemos que siendo una revista
que aboga directamente o su campo de estudio es la educación física, pensábamos que sería conveniente o que igual nos puede chocar que la pedagogía no estuviese más representada, aunque sigue siendo uno de los campos de conocimiento más visibles en esta publicación, ¿vale? Decir también que las preocupaciones son similares a otra publicación chilena, Educación Física Chile, y también preocupaciones similares a las de los investigadores latinoamericanos que están centrados en los aspectos sociales de lo que es la educación física o la actividad física. Vale. Luego, volviendo al tema de las instituciones, comentar otra vez que la Universidad Nacional de La Plata es la institución más representada, con más de un 20%. Una de las recomendaciones que podíamos dar era reducir, en cierta forma, esta endogamia institucional, bien, por ejemplo, limitando la participación de los investigadores de la propia universidad anfitriona, la Universidad Nacional de La Plata, o también abogando por invitar o fomentar la participación de otros autores, de otros académicos o de otros científicos procedentes de otras universidades, bien de Latinoamérica o de otras partes del planeta, ¿vale? También fortalecer la participación de investigadores nacionales, ampliar las relaciones ya establecidas que se están llevando a cabo con investigadores de México, Uruguay y Brasil, aumentar la participación y visibilidad nacional e internacional de la revista. Y luego, esto es un punto importante que ayer algún compañero pues, lo estaba debatiendo en este mismo congreso, la importancia o el debate de atraer la atención de académicos e investigadores angloparlantes, aumentar los artículos en inglés y afianzar la internacionalización de la revista. Aquí puede haber diferentes visiones, hay gente que aboga porque una publicación científica cada vez sea más global y ahí se tiende siempre a publicar y redactar en inglés porque es ahora mismo es el idioma de la ciencia, pero como veíamos ayer también hay personas o digamos hay opiniones que abogan por mantener un poco la personalidad o el idioma representativo de cada institución o cada país, ¿vale? Luego también, por último, otra recomendación, consolidar la indización de educación física y cultura en el cielo Argentina, ¿vale? Y como conclusiones, pues decir que educación física y ciencia es un medio de difusión de la producción científica generada principalmente en la Universidad Nacional de La Plata, reflejo del interés de sus académicos. Esto puede representar cierta conducta endogámica que va disminuyendo paulatinamente y aumenta la participación de colaboradores extranjeros, especialmente en los últimos años de la última década de los 2010. ¿Vale? Hay un cambio de frecuencia de apertura editorial en 2019, 2013, del 2013 al 2017 no solamente hay la publicación pasa a ser de frecuencia semestral, hay 2 números al año, y luego de 2018-2019 es ya cuando es trimestral. Se aumenta también el número de números publicados al año, con lo cual aumenta el número de documentos, el número de instituciones implicadas, autores y demás. Fruto de esa decisión, de ese cambio de frecuencia y la apertura editorial es que en el último periodo aumenta el número de artículos recibidos, la colaboración entre autores, decíamos que en este periodo ya hay una media de más de 3 autores por artículo, y la participación de nuevos países e instituciones. Y por último, la consolidación de la educación física y ciencia como un medio de difusión de la actividad científica vinculada a la educación física en Argentina y en América Latina. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o alguna pregunta, crítica, sugerencia o lo que sea, pues ahora lo pueden, encantados de recibirles. Agradecemos a Carlos Cobo Corrales por su interesante presentación sobre la producción científica publicada en la revista Educación Física y Ciencia. De esta forma, vamos culminando la sesión sumamente relevantes presentaciones que han plasmado la producción científica en América Latina. Agradezco a todas y todos por su participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.